venís escuchando los episodios de este podcast natural, te habrás dado cuenta de que uno de los puntos en los que me encanta hacer hincapié es respecto a los errores y la aceptación de uno mismo. Además de, por supuesto, hablar de temas fundamentales que le dieron nombre a este podcast, como ser como somos y no ocultar nuestras máscaras, falsas apariencias, filtros, etc. Es porque creo que muchas veces nuestros mayores problemas están ligados a la falta de perdón, a la falta de entendimiento acerca de lo que hacemos o por qué lo hacemos, mismo al analizarnos a nosotros mismos. Y también analizar al mundo que nos rodea y las cosas que nos influencian. Perdón por arrancar tan deep hoy. Fue un día de bastantes pensamientos y conclusiones. No sé si estoy en las más adecuadas, pero este es el podcast, el episodio de hoy. Te doy la bienvenida. Soy Mica Lavandera y esto es Podcast Natural. En cierto modo tengo la idea y estoy como que llegando a la conclusión de que nos encanta como promover frases que pueden sonar muy bien, pero que en verdad diríamos no tiene ni pie ni cabeza. Digamos, no tiene estructura, no tiene forma, no tiene sentido y no tiene profundidad. No estoy diciendo todas las frases, por supuesto. Hay frases muy buenas, hay refranes muy buenos, ideas que hacen parte de nuestra sociedad. Hoy estaba buscando un par de como frases porque quiero decorar mi habitación y dije, sería lindo poner algunos cuadritos, algunos más chicos, otros más grandes, con frases, algunas fotos, intercalar ahí un poco. Entonces estaba buscando algo de inspiración, podría decirse, en internet, y me encontré con una frase que, mira, le saqué captura porque la verdad me llamó mucho la atención y después me quedé pensando al respecto. No pude como sincronizar las ideas y me quedé trabada en esta frase porque, no sé, algo va a salir en este podcast que va a cerrar la idea. La frase dice: si no estás haciendo lo que amás, estás perdiendo tu tiempo. Ok, sin emitir un juicio sobre esta frase y dejándote procesarlo, lo voy a repetir. Si no estás haciendo lo que amás, estás perdiendo tu tiempo. Y ahora quiero leerte otra frase que tengo como base, como uno de los pilares a los que me gusta acudir frecuentemente antes de escribir o antes de grabar un episodio del podcast. Y también lo tengo como cierto lema de vida. La frase dice: no aprendes a caminar por seguir las reglas. Aprendes a hacerlo intentándolo, cayéndote y volviendo a levantarte. Ok, la frase está en inglés, tal vez no la traje muy bien, pero básicamente es eso. No aprendes a caminar siguiendo las reglas, sino que intentándolo, cayéndote y volviendo a intentarlo. Por cierto, la frase es de Richard Branson. Y me pareció muy interesante porque, no sé, pienso en un bebé que está aprendiendo a gatear y se hace moretones en las piernas porque lo intenta y luego se hace un poquito más grande y empieza a intentar caminar, pero se cae y tiene algunos sustos y llora y bueno, ahí tiene a los padres consolándole y pensaba qué interesante y cómo se puede aplicar esto a nuestra vida, porque no aprendemos a hacer las cosas porque sí. Digamos, yo no sé hacer podcast, pero lo estoy intentando y voy a aprender a los tropezones, a las caídas. Lo mismo que
No sé si andás en bici, pero me acuerdo cuando era chiquita, mis papás habían comprado una bici que era mini y era muy mini, porque después la vi de grande y dije, no puede ser. En fin, si bien las ruedas eran chicas y yo no estaba lejos del piso. Digamos, ahora de grande miro esa bici y digo, es imposible, que yo tenía miedo de caerme de esa bici. Estaba más cerca del piso que aún subiéndome a una silla. Y mi papá le había puesto unas rueditas a los costados. Si aprendiste a andar en bici de chico o fuiste a la plaza alguna vez y viste las bicis pequeñas que tienen como unos fierritos atrás con 2 rueditas a los costados. Es como un por si las dudas, como un paracaídas, digamos, de protección. Entonces ahí uno va y más o menos como que agarra el ritmo, pero si perdés el equilibrio, te puedes ir un poco para un costado, para la derecha, para la izquierda, pero no vas a terminar de caerte porque esas rueditas de atrás te sostienen. Pero luego me acuerdo que mi papá sacaba un fierrito, una rueda, y solo quedábamos con una. Hablo quedábamos porque con mi hermano nos llevamos poco tiempo, entonces aprendimos juntos a andar en bici. ¿Y a qué voy con todo esto de aprender a andar en bici o aprender a gatear, aprender a caminar? La única forma que hay de aprender a hacerlo es intentándolo. Y te preguntarás, tal vez no te preguntas, ¿qué relación tiene esto con la frase que leí previamente al comienzo? Dice, si no estás haciendo lo que amás, estás perdiendo tu tiempo. Conectando estas dos frases, creo que hay un pensamiento y hay una clave. A veces lo que amamos hacer conlleva un montón de trabajo extra que tal vez no nos gusta. Por ejemplo, a mí me encanta editar videos, pero me llevó un largo proceso aprender a hacerlo. Digamos, me encanta, amo editar videos, puedo pasar horas haciéndolo, pero aprender a hacerlo fue un dolor, fue complicado, fueron unas cuantas crisis, tenía una compu que se reiniciaba full de veces, he perdido muchos trabajos, ediciones, frustraciones, tristezas, llanto, todo lo que te imagines. Claro que esas cosas no las amaba. No me gustaba tratar de encontrar un tutorial por 2 horas y que no me explique lo que yo quería hacer. No tener a nadie a quien preguntarle. Pero al final se trataba de hacer lo que amaba. Entonces, ¿a qué voy? Básicamente se resumiría como: no aprendemos a hacer lo que amamos sin caernos en el camino. Ok, esa frase me gustó mucho. No aprendemos a hacer lo que amamos sin caernos en el camino. Entonces no pienses que llegar a concretar tu sueño será de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, con un saltito o con un empujón y ya está. Será un proceso. Habrán moretones de por medio, tal vez raspones. Me acuerdo aprendiendo a andar en bici, me he pegado cada una, lo mismo que andando en rollers. No, las cosas con ruedas para mí no. Bueno, pero aprendí. Y amo andar en bici. Pero fue un proceso aprender a hacerlo. Que no te guste el lugar en el que estás ahora no quiere decir que no llegues a hacer o a dedicarte a lo que amás. Digamos, una persona que quiere dedicarse a la medicina y trabajar de eso y ayudar a salvar vidas, ayudar a personas y estar con el tema de la salud, que me parece algo increíblemente asombroso, porque yo veo sangre y un poco más me desmayo. Si bien en efecto
dedicarse a ser doctor o doctora será la actividad que ame. Pero previamente tendrá que estudiar mucho, leer muchísimos libros, y eso no quiere decir que sea entretenido ni divertido. Tendrá que enfrentarse con profesores, con compañeros, con personas que tal vez nunca más vuelva a ver. Personas tal vez agradables y otras desagradables. Pero esos valles, esas partes bajas, no significan que no va a llegar a dedicarse a hacer lo que ama. En otras palabras, no me arrepiento de haber visto tantos tutoriales para aprender a editar videos. Porque si bien en ese momento no la pasaba bien, si bien en ese momento fue duro tener que volver a arrancar de cero con varios proyectos porque mi compu se reiniciaba, hoy valoro eso un montón, porque ahora puedo hacer lo que amo con la experiencia de esos momentos difíciles. Entonces, definitivamente, no voy a poner este cuadrito en mi habitación. Si no estás haciendo lo que amás, no estás perdiendo tu tiempo. Solo te estás conociendo, estás creciendo y estás provocando en vos mismo un anhelo mayor por ese sueño. Tal vez estás procesando una idea, un proyecto. No te decepciones con el presente o con los errores, con los raspones y los moretones. Apenas es el comienzo para llegar a hacer lo que amás. Espero te haya gustado este episodio. Si querés podemos seguir un poco el debate en privado. Podés escribirme por Instagram. Estoy como Mica Lavandera. Y si tenés sugerencias, ideas, no sé, sueños, algo que quieras compartir conmigo, también podés escribirme. Voy a estar más que feliz de leerte y escucharte. Espero este episodio haya sido de recuerdo para decirte que aun si no estás disfrutando el presente, porque es duro llegar a dedicarnos a lo que amamos, no quiere decir que nunca va a llegar. Solo estás en camino y en el proceso habrá moretones y raspones, pero totalmente vale la pena. Soy Mica Lavandera y esto fue un episodio más de Podcast Natural. Podcast Natural.